Welcome to the Spring 2020 Parent-Teacher Conference for PS 127, Grade 6. Bienvenidos a la Conferencia de Padres y Maestros, edición Primavera, año 2020, la 127. First, we want to check in with you, your families, and caregivers about your experiences so far with remote learning. We hope that you are all doing well, and if you are facing obstacles, we want you to know that we're here for you. Finally, how can we best support your child and your family in the days ahead? Primero, queremos chequear con ustedes, sus familias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora con el aprendizaje vía Internet? Esperemos que no hayan tenido muchas dificultades, pero si han tenido dificultades, queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos. Finalmente, ¿cómo podemos ayudar a su hijo o hija y a sus familias en los próximos días? What should we expect from remote learning? Well, we should be checking in on Google Classroom on a daily basis. Make sure to do the attendance each day in your homeroom class. Complete assignments in all subject areas. And communicate with your teachers when you have questions or concerns. Please remember that all assignments are being graded and will count towards your final grade. ¿Qué debemos esperar hasta el fin de año con el aprendizaje vía Internet? Bueno, primero, por favor, chequear el aula de Google diariamente. Por favor, hacer todos los trabajos en todas las materias. Y cuando tenga preguntas, comunicarse con los maestros, con cualquier pregunta o ayuda que necesiten. Por favor, hay que saber y recordar que todos los trabajos en todas las materias van a ser contabilizados hacia su libreta final. What is the remote learning grading policy? Well, in grade 6 through 8, schools are going to award final grades based on the following values. MT for meet standards, N for needs improvement, and NX for course in progress. This is for students where there isn't enough information for teachers to fully assess them. ¿Cómo vamos a contabilizar o calcular la calificación final para la libreta? Bueno, en los grados 6 a 8, sexto a octavo grado, van a hacerse de esta manera. MT es que está a nivel de los estandartes del grado. N es que necesita todavía mejorar en los estandartes del grado que sea su hijo o hija. Y NX es para el curso sigue en progreso. Este es para los alumnos que todavía no hay suficiente información para poder darle una calificación final. A message from Miss Iotis, the Save Room teacher. Her role is to provide support to staff and students. Students are always encouraged to come to Miss Iotis for academic support or personal issues. She's always here to help students express themselves in a positive and productive way. As a quick reminder, when we are in school, to come to school with uniform, come to school on time, and to follow all behavior guidelines set forth by the city. La señorita Iotis está aquí para ayudar a los alumnos, apoyar a todos en el edificio. Ella siempre quiere que los alumnos se expresen de una manera positiva y productiva, en especial cuando se sienten frustrados. Cuando estamos en la escuela, un recordatorio que por favor siempre estén con uniforme, que lleguen a la escuela a tiempo y que siempre se porten de una manera profesional. As a Save Room teacher, Ms. Iota is also responsible for entering any incidents involving our students into ORS, the Online Occurrence Reporting System. You can always reach Ms. Iotis at the following email address that you see on the screen with any questions. La señorita Iotis también es responsable
de hacer apuntes de cualquier incidentes que se produzcan en la escuela, en el sistema de ORS. Si tiene alguna pregunta para la señorita Ayores, en pantalla usted ve su dirección de correo electrónico. As the school dean, Mr. Forte's responsibility is to ensure the safety of all students at PS 127 and to uphold the code of conduct for all students based on DOE guidelines. If you have any questions for Mr. Forte, please contact him at the email listed on the slide. El decano de la escuela, el señor Forte, está aquí para asegurar la seguridad de todos los alumnos de la escuela 127. Si tiene alguna pregunta para el señor Forte, por favor contactarlo al correo electrónico que ve en su pantalla. Some of this year's highlights in the middle school include the Winter Door Decorating Contest, which was won by Miss Guzman's class, and our 5th annual Career Day. Algunos de los eventos más importantes este año fueron el concurso de decoración de puertas invernal, que fue ganada por la clase de la señorita Guzmán, y el día de la fue el 5º día de las carreras que tenemos en la escuela 127. Aquí algunas de las fotos. Do not forget, you can access your child's grades, attendance, and more on their NYC Schools account at the website listed on the slide. Por favor, de recordar que puede acceder las calificaciones, libretas de sus hijos usando sus cuentas de NYC Accounts en la dirección que usted ve en la pantalla. For PID students, we will be reaching out to arrange individual parent conferences for students who have been identified as promotion in doubt, so that we can work together to help meet the needs of these students. Para los alumnos que están en duda de promoción, vamos a tener conferencias individuales para poder identificar cómo mejor ayudar a sus hijos. A quick quote from Socrates. The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new. Unas palabras de Sócrates. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. In the next few slides, you'll see some of the expectations that we have for your child next year. They should be able to write in a variety of genres and styles, including argumentative essays and multiple perspectives, solve math problems using ratios, rates, percentages, learn city, state, and U.S. history from pre-colonial times to the Civil War. Aquí hay algunas expectativas que tenemos para sus hijos el próximo año, en 7º grado. Deben poder escribir en diferentes géneros, resolver problemas de matemáticas usando proporciones y porcentajes, poder saber ciudad, estados y historia de Estados Unidos, épocas precolonial hasta la guerra civil. Here you see some of the math expectations for your child next year, including supplies, a 5-subject notebook, 2 folders, 1 in-class portfolio, 2 classwork worksheets, number 2 pencils, multicolor pens. And you see here some of the topics that they go over in 7th grade, including the number system, ratios and proportions, geometry, statistics, and probability. Aquí usted puede ver las expectativas que tenemos para los alumnos de 7º grado en matemáticas, incluyendo los útiles que van a necesitar el próximo año, incluyendo un cuaderno de 5 materias, 2 portafolios, lápices y un lapicero multicolor, algunos de los temas, el sistema numérico, geometría, probabilidad. For Spanish class next year, students will be able to comprehend the spoken language in the form of directions, commands,
and structure conversations. They'll be able to write most of the language that can be produced orally, participate in conversations, and have a basic understanding of the different cultures in which Spanish is spoken. Para el próximo año, para la clase de español con la señorita Ojeda, los alumnos van a poder escribir en español, leer temas multiculturales y también tener un conocimiento de las varias culturas en que se habla el idioma de español. Ahí ve el correo electrónico de la señorita Ojeda en la pantalla. As we come to the end, a quick reminder, you can always replay this video and pause it at any time if you need to reread any of the slides. And if you have any questions, this slide has the contact information for all the 6th grade teachers and our assistant principal, Ms. Castro. I would recommend you to reach out to your child's teachers if you have a specific question about anything going on in those classrooms. Thank you for joining us. Stay safe, stay well, and always remember that we are here for you for anything that you may need. I'm Mr. Escobar. I've been narrating this both in Spanish and English, and we'll see you soon. Aquí va a ver todos los correos electrónicos de todos los maestros y maestras de 6º grado, incluyendo nuestra asistente principal, la señorita Castro. Por favor, si tiene cualquier pregunta, contactar a los maestros de sus hijos directamente. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Yo soy el señor Escobar. He estado narrando este programa en español y en inglés. Espero verlos pronto. Por favor, estén bien y estén con buena salud. Y cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, contactarnos a nosotros. Nos vemos pronto.